Amaro Rodríguez Felipe nació el 3 de mayo de 1778 en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, que en aquel entonces formaba parte del Reino de Castilla, bajo la corona española. Fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, actual Catedral de la Laguna. Pertenecía a una familia acomodada, parte de la emergente burguesía isleña. Su padre, Juan Rodríguez Felipe, era propietario de tierras y comerciante, mientras que su madre, Beatriz Tejera Machado, provenía de una familia con conexiones nobiliarias locales. Esta posición social le dio acceso a una educación más elevada de la media de la época, centrada en principios religiosos, conocimientos de navegación y administración comercial, fundamentales para el futuro que le aguardaba. Desde joven, Amaro se mostró inquieto y curioso por el mar. Tenerife era en el siglo XVII una isla clave en las rutas atlánticas, y el puerto de Santa Cruz de Tenerife era un punto de paso esencial para barcos que viajaban entre Europa, América y África. En este entorno, Amaro comenzó a frecuentar el ambiente portuario y rápidamente se familiarizó con las actividades mercantiles, los relatos de marinos y las rutas comerciales. A finales de su adolescencia se embarcó en sus primeros viajes como marinero, probablemente a bordo de naves comerciales locales. Se cree que realizó viajes al Nuevo Mundo, particularmente a La Habana, Caracas y Cartagena de Indias, lugares clave del comercio español en América. Estas experiencias le permitieron aprender sobre tácticas de navegación y combate marítimo, el comercio de mercancías entre Europa y América, la organización de las flotas mercantes y de guerra. Con el paso de los años, y tras adquirir experiencia, logró convertirse en capitán de su propia embarcación. En ese tiempo, Tenerife sufría ocasionalmente ataques de piratas y corsarios, por lo que no era raro que comerciantes armados solicitaran patentes de corso, es decir, licencias oficiales para atacar barcos enemigos bajo la bandera de la corona española. Amaro Pargo recibió su primera patente de corso alrededor de los 30 años, lo que marcaría un antes y un después en su vida. Además de sus habilidades náuticas, se destacaba por su visión estratégica y habilidad comercial. Desde sus inicios combinó su vocación marinera con una mentalidad empresarial, comprando productos a bajo precio en Canarias o España y vendiéndolos en las colonias con gran margen de beneficio. Su formación no fue únicamente militar o comercial, también fue profundamente religioso, influenciado por la espiritualidad que impregnaba la vida cotidiana en Canarias. Se sabe que desde muy joven Comenzó a mantener correspondencia con Sor María de Jesús, una monja clarisa conocida por su fama de santidad, lo que dejó una huella mística en su vida posterior. A lo largo del siglo XVII y XVIII, el Imperio Español mantenía numerosos enemigos en los mares, especialmente piratas y corsarios británicos, franceses y holandeses, que atacaban los barcos mercantes españoles que cruzaban el Atlántico en la carrera de Indias. Para proteger sus intereses sin aumentar el gasto militar, la corona expedía patentes de corso, un permiso oficial que autorizaba a particulares a atacar embarcaciones enemigas a cambio de quedarse con parte del botín, siempre que pagaran los impuestos correspondientes a la Hacienda Real. Amaro Rodríguez Felipe, más conocido como Amaro Pargo, recibió una de estas patentes de corso, legitimando sus actividades como corsario al servicio de la monarquía española. A diferencia de los piratas que actuaban al margen de la ley, los corsarios operaban bajo un marco legal y su actividad se consideraba patriótica y útil para la defensa del comercio imperial. Enemigos y objetivos. El objetivo principal de Amaro Pargo eran los barcos enemigos del Imperio Español, principalmente ingleses, durante los constantes conflictos navales anglo-españoles, holandeses, especialmente en el contexto de la rivalidad comercial en el Caribe, piratas del Caribe, muchos de los cuales operaban desde bases como Jamaica, Tortuga o Bahamas.
Amaro participó en numerosas misiones de escolta y defensa, protegiendo convoyes de galeones que transportaban mercancías entre América y Europa, y también en ataques directos contra naves enemigas. Su conocimiento de las rutas atlánticas y del Caribe lo convertía en un comandante temido. Botines famosos y riqueza acumulada. Uno de los golpes más recordados de Amaro Pargo fue el asalto a un barco británico en 1723, cargado con plata y mercancías valiosas. Esta captura aumentó enormemente su riqueza personal y consolidó su reputación. Las leyendas locales hablan de botines que incluían joyas, porcelanas orientales, relojes finos, armas de fuego decoradas y documentos secretos. Muchos de estos bienes los habría ocultado en cofres escondidos en cuevas o bajo tierra, lo que alimentó el mito de su tesoro perdido. Amaro Pargo tenía incluso agentes comerciales en La Habana, Veracruz y Cádiz, lo cual le permitía vender su botín y reinvertirlo en propiedades legales como tierras agrícolas y casas. La patente descubierta. Durante siglos, algunos cuestionaron si realmente había sido corsario oficial o solo un pirata de facto. Sin embargo, en 2024, investigadores hallaron la patente de corso original de Amaro Pargo en el Archivo General Militar de Segovia, un documento fechado y sellado por las autoridades reales, lo que confirmó oficialmente su estatus. El documento también incluye cláusulas legales, juramentos de lealtad al rey y registros de impuestos sobre los botines obtenidos. Estilo de combate y estrategias. Se decía que Amaro prefería evitar la violencia innecesaria. Usaba su reputación y dominio táctico para intimidar y rendir naves sin necesidad de lucha sangrienta, aunque no dudaba en usar la fuerza si era necesario. Sus barcos eran rápidos, bien armados y con tripulación experimentada, lo que le daba una ventaja en la guerra naval asimétrica típica del corso, rivalidad con otros corsarios. Aunque sirvió a la corona, también fue odiado por otros corsarios rivales. Se cuenta que su nombre era temido en puertos británicos y franceses, donde se le veía como una amenaza real para el comercio marítimo. Amaro Pargo fue, en resumen, el prototipo del corsario español perfecto, leal a la corona, astuto en el mar, piadoso en tierra y exitoso como comerciante. Su legado como corsario sigue vivo tanto en archivos históricos como en la tradición oral y leyendas canarias. Aunque Amaro Pargo es recordado por sus aventuras en alta mar, su verdadero poder económico y su influencia social derivaron principalmente de sus actividades comerciales. Operó como un comerciante privilegiado dentro del sistema mercantil español del siglo XVIII, aprovechando la carrera de Indias, el corredor marítimo entre España y América, para enviar y recibir mercancías. Tenía intereses en exportación desde Canarias, vino malvasía, aguardiente, azúcar, cebolla y cochinilla, colorante. Importación desde América y Europa. Cacao, tabaco, añil, algodón, porcelana, tejidos finos, objetos religiosos y muebles de lujo. Amaro poseía o fletaba barcos mercantes propios, lo que le permitía no depender de terceros y controlar rutas, tiempos y márgenes de ganancia. Las ganancias del comercio le generaban ingresos mucho más estables y seguros que los del corso. Amaro reinvirtió sus beneficios en bienes raíces, con lo cual cimentó su estatus como miembro influyente de la burguesía canaria. Tierras agrícolas. Poseía más de 400 hectáreas de cultivo repartidas entre viñedos, campos de cereales y zonas de producción de cochinilla. Casas urbanas y fincas. Adquirió propiedades en San Cristóbal de la Laguna y otros puntos estratégicos de Tenerife. Algunas de estas casas fueron alquiladas a familias acomodadas o comerciantes. Molinos y bodegas. Era dueño de molinos de grano y bodegas para almacenar vino y aguardiente, productos muy demandados en las colonias. Como todo gran comerciante del siglo XVIII, Amaro también participaba en actividades financieras. Prestamista. Prestaba dinero a particulares y comerciantes, cobrando intereses y tomando propiedades como garantía. Sociedades mercantiles.
Participaba en empresas colectivas, incluyendo sociedades de carga compartida, navíos en los que varios socios invertían para reducir el riesgo, seguros marítimos. Algunos registros indican que Amaro tenía conocimientos en el seguro de carga marítima, algo común entre comerciantes de su nivel. Su éxito no fue solo resultado de su fortuna personal o sus barcos, sino también de su capacidad para tejer una red de relaciones con funcionarios coloniales en Cuba, Venezuela y Nueva España. Comerciantes andaluces, especialmente en Cádiz y Sevilla, quienes actuaban como intermediarios ante la casa de contratación. Religiosos y miembros de órdenes. Varios conventos le compraban bienes o le vendían productos, vino, cera, etc., y le facilitaban contactos en ultramar. A menudo se presenta a Amaro como un pirata romántico, pero la clave de su riqueza fue su mente empresarial. El corso, más que un fin en sí mismo, fue un instrumento legal y económico que le permitió obtener cargamentos sin tener que comprarlos, y le dio fama y poder útiles para sus empresas legales. Curiosamente, los documentos mercantiles de Amaro Pargo superan en número a los documentos de corso, lo que confirma que fue más empresario que aventurero. No hay pruebas concluyentes de que escondiera un gran tesoro pirata, pero sí de que dejó un patrimonio considerable que hoy es estudiado por historiadores económicos. Amaro Pargo fue un hombre de fe intensa. A pesar de su vida en alta mar, repleta de peligros, conflictos armados y riqueza obtenida del corso, su religiosidad se mantuvo constante. Esta fe se manifestó no solo en la asistencia a los ritos y sacramentos, sino en una vida marcada por actos de caridad, donaciones a la Iglesia y ayuda a los más necesitados. Se consideraba a sí mismo no solo un vasallo del rey de España, sino también un servidor de Dios, convencido de que su éxito debía ser devuelto en forma de servicio a los demás. Uno de los vínculos espirituales más significativos de su vida fue con Sor María de Jesús de León Delgado, una monja clarisa del convento de Santa Catalina de Siena en La Laguna, conocida popularmente como la Siervita de Dios. Esta mujer fue famosa en su época por su santidad, y se le atribuyeron visiones y dones místicos. Amaro Pargo fue su devoto benefactor y mantenía frecuentes visitas y correspondencia con ella. Le confiaba decisiones importantes de su vida y negocios. A su muerte, mandó construir una urna decorada para conservar su cuerpo incorrupto, el cual todavía puede visitarse hoy. Se dice que Sor María intercedía por él espiritualmente mientras estaba en alta mar, y que esta protección divina fue parte de su éxito y supervivencia. Amaro usó su fortuna no solo para comprar tierras y barcos, sino para realizar numerosas obras benéficas, muchas de ellas documentadas. Pagó la dote a mujeres pobres para que pudieran casarse o ingresar en conventos. Sufragó el rescate de presos cristianos cautivos en el norte de África, una práctica común en esa época. Financió alimentos, medicinas y ropas para enfermos y huérfanos. Donó dinero y bienes a iglesias y conventos de Tenerife, especialmente a los de La Laguna. Fundó capellanías y misas perpetuas para orar por su alma y la de sus familiares. Una de sus acciones más destacadas fue su ayuda constante al Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, en La Laguna, al cual enviaba dinero y suministros. Además, preocupándose por el estado de los encarcelados, mandó mejorar las condiciones de vida de los presos en las cárceles de la isla, aportando alimentos y pagando deudas para conseguir su liberación. Su testamento, redactado en 1737, es una prueba escrita de su religiosidad. En él pidió que se celebraran misas perpetuas por su alma, que su entierro fuese modesto pero acompañado de oraciones y ceremonias religiosas, que gran parte de su herencia fuera destinada a obras pías. Incluso ordenó que se construyera un panteón familiar en el convento de Santo Domingo, donde descansan sus restos bajo la vigilancia de la comunidad religiosa. A día de hoy,
Amaro Pargo es recordado no solo como un corsario aventurero, sino como un filántropo religioso, cuyas acciones beneficiaron a muchos habitantes de Tenerife. Su vida es un claro ejemplo del complejo equilibrio entre riqueza, violencia y fe, que caracterizó a muchos personajes del siglo XVIII español. Una de las leyendas más persistentes sobre Amaro Pargo es la existencia de un tesoro escondido. Se dice que, durante sus viajes y saqueos autorizados como corsario, acumuló una enorme fortuna en forma de joyas, oro, plata, porcelanas chinas y objetos de gran valor. En su testamento se menciona que dejó un cofre con valiosos bienes, pero el paradero exacto de ese tesoro nunca fue revelado. Esto ha generado un misterio que ha alimentado la imaginación popular durante siglos. Algunos creen que el tesoro está escondido en alguna cueva secreta en Tenerife, posiblemente en las costas o montañas de la isla. Otros afirman que pudo haberlo dejado en un lugar seguro en el continente o incluso en una isla remota, con pistas que solo unos pocos podían entender. Este misterio ha llevado a numerosas expediciones y búsquedas, pero hasta hoy nadie ha encontrado el mítico cofre de Amaro Pargo, lo que lo convierte en un tema de leyenda local y un símbolo del folclore canario. Aunque fue un hombre de negocios y un corsario legalmente autorizado, la imagen popular de Amaro Pargo ha tomado tintes casi de pirata romántico al estilo de los relatos de aventuras marítimas. En Canarias y España, su figura se ha idealizado como la de un héroe que luchaba contra enemigos extranjeros en defensa de su patria. Usaba su fortuna para ayudar a los necesitados y a los más desfavorecidos. Fue un hombre valiente, astuto y generoso, pero también misterioso y enigmático. Esta visión ha sido reforzada por libros, películas, canciones y representaciones teatrales que mezclan hechos históricos con elementos de ficción y mito. La figura de Amaro Pargo ha trascendido la historia para convertirse en un icono cultural en Canarias. Literatura. Varias novelas históricas y cuentos han relatado sus aventuras, a menudo combinando realidad y ficción para atraer a un público más amplio. Música y teatro. Se han escrito canciones y obras de teatro inspiradas en su vida, enfatizando tanto su faceta de corsario como su lado humano y piadoso. Turismo y memoria local. En Tenerife, existen rutas turísticas que recorren lugares vinculados a su vida, como su casa natal y el convento donde está enterrado. Estas rutas atraen a visitantes interesados en la historia y las leyendas. Videojuegos. Aparece en títulos como Assassin's Creed 4, Black Flag, donde su personaje está integrado en una historia de piratas que mezcla ficción y realidad, aumentando su fama a nivel internacional. Alrededor de Amaro Pargo también circulan historias de fenómenos sobrenaturales y supersticiones. Se dice que su espíritu ronda algunas de las construcciones relacionadas con él, protegiendo su legado y su supuesta fortuna. Algunas leyendas hablan de maldiciones vinculadas a quienes intentaron buscar su tesoro sin respetar su memoria. Su tumba, con la emblemática calavera, es visitada por quienes buscan sentir esa conexión con el pasado y la leyenda. La combinación de su vida real, como corsario, comerciante y benefactor, junto con el misterio de un tesoro nunca encontrado y la atmósfera de aventura y valentía, han convertido a Amaro Pargo en una figura legendaria. Su legado vive no solo en los documentos históricos, sino en la cultura, la imaginación colectiva y el folclore de Canarias y España. Amaro Rodríguez Felipe, conocido como Amaro Pargo, murió el 4 de octubre de 1747 en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, su ciudad natal. A pesar de su vida llena de aventuras y riquezas, su fallecimiento marcó el cierre de un ciclo que dejó muchas leyendas a su alrededor. Amaro Pargo fue enterrado en el convento de Santo Domingo de Guzmán en La Laguna, un lugar muy importante en la ciudad y que aún hoy existe. Su tumba se encuentra en la capilla del convento y llama mucho la atención por su diseño y simbología.
La lápida está decorada con una calavera tallada en relieve, símbolo común en el arte funerario de la época que representaba la mortalidad y la fugacidad de la vida. Además, en la lápida aparecen símbolos relacionados con la navegación y el comercio, reflejando la importancia de su carrera marítima y su vida como corsario. La tumba de Amaro Pargo ha sido objeto de mucho interés por parte de historiadores y buscadores de tesoros, pues algunos creen que él pudo haber escondido documentos o indicios sobre el famoso tesoro que se le atribuye. En varias ocasiones se han hecho excavaciones o intentos de abrir la tumba para investigar estos rumores, pero no se han encontrado evidencias claras que confirmen la existencia de un cofre con riquezas dentro del convento. Se dice también que su ataúd está protegido por claves o secretos que solo él conocía, alimentando aún más el misterio y el folclore local. Amaro Pargo, siendo un hombre profundamente religioso, escogió el convento de Santo Domingo para su descanso final por su devoción a esta orden y por su cercanía espiritual con la comunidad religiosa. Durante el siglo XVIII, era común que las personas con poder adquisitivo y relevancia social fueran enterradas en iglesias y conventos, lo que mostraba su estatus y devoción. La tumba original de Amaro Pargo sigue siendo un punto de interés turístico y cultural en Tenerife. Se conservan documentos y relatos que confirman su ubicación, y algunos guías turísticos ofrecen rutas especiales para conocer más sobre su vida y el misterio que rodea a su sepultura. En los últimos años ha habido iniciativas para preservar el convento y su tumba, resaltando su importancia como parte del patrimonio histórico de Canarias.